Bueno, vamos a ver hoy lo que es una sucesión geométrica. Contrariamente a la sucesión aritmética, una sucesión geométrica es cuando, si yo tengo un primer término, en este caso 2, y lo multiplico por una cierta razón constante, que en este caso va a ser 2, a esa razón constante la voy a llamar Q, para diferenciarla de R, que es la razón en las sucesiones aritméticas. Entonces, cada término lo voy a obtener multiplicando el primer término por esa razón, en este caso 2. Entonces, supongamos a 2 por 2, voy a obtener el segundo término que es 4, 4 por 2, 8, 8 por 2, 16, 16 por 2, 32, 32 por 2, 64. Esta es una sucesión aritmética cuyo primer término, a sub 1, es 2, la razón Q es 2, el último término, a sub n, es 64, y n, que es el número de términos, es 6. Vamos a deducir la fórmula de a sub n, o sea, cómo calcular en una sucesión geométrica el último término. Para eso vamos a deducir lo siguiente. A sub 1 es igual a sub 1 por q a la 0, porque q a la 0 es 1. A sub 2 lo obtengo de multiplicar a sub 1 por q. ¿Se acuerdan que a sub 2 lo obtuve multiplicando a sub 1 por q? A sub 3 tengo que multiplicar a sub 2 por q. ¿Se acuerdan que a sub 3, el 8, lo obtuve multiplicando 4 por 2? Pero a sub 2 es a sub 1 por q. Por q me da a sub 1 por q al cuadrado. Y siguiendo así sucesivamente, a sub 4 es a sub 3 por q. Como a sub 3 es a sub 1 por q al cuadrado, por q me da sub 1 por q a la 3. Ven que acá el exponente 3 es 1 menos que el término, que es 4. Acá 2 es 1 menos que el término, que es 3. Por lo tanto, generalizando, el a sub n va a ser igual a a sub 1 multiplicado por q elevado a la n menos 1. Esa es la fórmula general, el término general a sub n de una sucesión geométrica. A sub n es igual a sub 1 por q a la n menos 1. ¿Cómo hacemos para calcular un término determinado de una sucesión geométrica conociendo dos términos consecutivos? Por ejemplo, si yo conozco el a sub 1, que es 2, y el a sub 2, que es 8, lo primero que tengo que hacer es calcular la razón. Para calcular la razón, divido a sub 2 dividido a sub 1. Eso me va a dar 8 dividido 2, que es 4. Una vez que tengo a sub 1 y tengo la razón, puedo calcular cualquier término. Supongamos que me pidan calcular el a sub 6, o sea, el término sexto. Aplico la fórmula que hemos hecho la deducción recién, ¿no? A sub 1 es 2, q es 4, n menos 1, como n es 6, hago 6 menos 1, 5. Resuelvo 4 a la quinta, que es 1024, lo multiplico por 2 y eso me da 2048. Aquí tenemos entonces el sexto término de esta sucesión geométrica. Entonces, sepamos siempre que la razón lo puedo calcular haciendo el cociente de dos términos consecutivos.
¿Cómo hago para calcular un término determinado de una sucesión geométrica conociendo otro término y la razón? Por ejemplo, supongamos que a mí me dan el valor de a sub 4, tengo que calcular a sub 4 y me dan el valor de a sub 11, que es 8748, y me dicen que la razón es 3. Acá tengo que limitar la sucesión entre a sub 4 y a sub 11, pensando como que a sub 4 es el primer término y a sub 11 el último. Si yo limito la sucesión entre a sub 4 y a sub 11 y cuento los términos, vamos a ver que tengo 8 términos. Entonces tengo que considerar n igual a 8. Pasamos entonces a la fórmula. A sub n igual a sub 1 por q a la n menos 1. A sub n es, en este caso, 8748. A sub 1 lo tengo que calcular. Por q, que es 3, elevado a la n menos 1. 8 menos 1, 7. Resuelvo 3 a la séptima, que es 2187, y lo paso dividiendo para despejar a sub 1. Por lo tanto, a sub 1 va a ser igual a 8748 dividido 2187, en este caso es igual a 4. ¿Cómo hacemos para calcular el número de términos de una sucesión geométrica? En este caso sí me dan a sub 1, a sub 2 y a sub n. Tengo que calcular n. Primero voy a sacar la razón. Para calcular q divido a sub 2 dividido a sub 1. En este caso 1/2 dividido 3/4 me da 2/3. Luego aplicamos la fórmula de a sub n. A sub n es 8 sobre 81, que es el dato. A sub 1 es 3/4. Por q, que es 2/3, a la n menos 1. Acá el objetivo es despejar n. Para ello voy a pasar el 3/4 dividiendo al primer miembro. Divido 81avos dividido 3/4, eso me da 32,243. Eso va a ser igual a 2/3 a la n menos 1. Fíjense que el 32,243 yo lo puedo expresar como una potencia de base 2/3. ¿Por qué? Porque 32 es 2 a la quinta y 243 es 3 a la quinta. Entonces lo puedo expresar como 2/3 a la quinta. Como tengo una igualdad de dos potencias de igual base, para que esto conserve la igualdad, lo que deben ser iguales son los exponentes. Por lo tanto, puedo plantear que 5 tiene que ser igual a n menos 1. ¿Ven? N menos 1 igual a 5. Y de esta sencilla ecuación despejamos n. N es igual a 6. Vamos a calcular ahora Sn, que es la fórmula de la suma de los términos de una sucesión geométrica. Esta fórmula de la deducción es un poco más compleja que la fórmula de la suma de los términos de una sucesión aritmética. Supongamos una sucesión Sn, donde tengo el primer término a 1, el segundo a 1 por q, el tercero a 1 por q al cuadrado, el cuarto a 1 por q al cubo y el último a 1 por q a la n menos 1. Voy a multiplicar a esta sucesión n por q. Es por eso que cada término lo voy a multiplicar por q.
A sub 1 por Q más A sub 1 por Q, A sub 1 por Q cuadrado, A sub 2 por Q al cuadrado por Q, A sub 1 por Q al cubo. Luego voy a tener A sub 1 por Q a la n menos 1 y A sub 1 por Q a la n. ¿Qué hago luego? Coloco Sn por Q, debajo coloco Sn y resto miembro a miembro ambas ecuaciones, ambas igualdades. Sn por Q se lo resto a Sn. ¿Y qué me va a dar acá? ¿Ven? Este término A sub 1 por Q se me cancela con este A sub 1 por Q porque los resto. Entonces me va a quedar el menos A sub 1, porque este va restando. También se van a cancelar los otros términos. Por ejemplo, el A sub 1 por Q al cuadrado se cancela con este A sub 1 por Q al cuadrado. El A sub 1 por Q al cubo con este A sub 1 por Q al cubo. El A sub 1 por Q a la n menos 1 se cancela con este. ¿Y qué me quedó? El A sub 1 por Q a la n. Entonces me queda esta ecuación. Sn por Q menos Sn es igual a menos A sub 1 más A sub 1 por Q a la n. En el primer miembro saco factor común a Sn. Entonces me va a quedar Sn que multiplica a Q menos 1. Eso va a ser igual a acá voy a sacar factor común A sub 1. Entonces me va a quedar menos 1 más Q a la n. Luego despejo Sn pasando Q menos 1 dividiendo al otro miembro. Y ahí llegamos a la fórmula. Sn es igual a sub 1 por Q a la n menos 1 sobre Q menos 1. Esta fórmula del último término de una sucesión geométrica se puede calcular, se puede utilizar para calcular en este tiempo de coronavirus la cantidad de casos que puede haber después de determinado tiempo. Supongamos que A sub n fuese la cantidad de casos. A sub 1 sería la cantidad de casos en un determinado día. Q es lo que se llaman que llaman los infectólogos el famoso Rho, que es la tasa de repetición del virus, ¿no? La tasa de aumento del virus, el famoso Rho, que en este caso está aproximadamente ahora en 1.17. El n es la cantidad de días menos 1. ¿Ven? Esto es matemáticamente aplicable a un aumento de casos geométrico como es la curva del coronavirus. La curva del coronavirus aumenta según una tasa o razón igual a 1.17 en este momento, siendo A sub 1 la cantidad de casos que puedo llegar a tener en un día determinado. Ven como una fórmula matemática me puede servir en estos casos para estos cálculos.